Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy grabando esto sin pensarlo mucho, un poco como un renacer, eh, pero bueno, me encanta volver a grabarme y estar aquí compartiendo con ustedes. Hoy quiero que tengan una imagen en su cabeza y es por eso que quiero abrir este acto con una cena simple. Imagínense un escenario vacío, sin espectadores, sin ovaciones, sin luces, sin ningún tipo de expectativa. En este caso vamos a ser solamente tú y yo. Y bueno, en eso que insiste en querer nacer en cada uno de nosotros. Porque básicamente pienso que, espérense, voy a cerrar la ventana. Listo. Porque pienso que hay un momento en la vida de todo creador donde no hay aplausos, no hay comentarios, no hay estadísticas y llega la pregunta de, ¿todavía quiero crear incluso si nadie está viendo? Y eso es un poco de lo que va este capítulo. Este capítulo no lo voy a difundir a través de mis redes sociales. De hecho, ahorita las tengo desactivadas como un ejercicio íntimo de reflexión, de desconexión con el mundo exterior y de reconexión conmigo misma. Y, y bueno, es eso, es pensar que hay veces creemos que la creación realmente empieza cuando la compartimos, pero en realidad empieza desde mucho antes, empieza desde la sombra, desde lo íntimo, lo secreto, empieza desde ese lugar en donde nadie nos está observando. Entonces, por ejemplo, la física cuántica tiene un experimento famoso que es el de la doble rendija. En este experimento, una simple partícula cambia su comportamiento dependiendo de si está siendo observada o no. Cuando nadie la mira, es onda, es libre, expansiva e impredecible. Pero cuando es observada, se convierte en partícula, se ordena, se ajusta, se comporta. Y siento que eso mismo nos pasa a nosotros. Hay muchos estudios en psicología social que muestran que el ser humano modifica su conducta cuando sabe que está siendo visto. Y no solo nos pasa a los humanos, pasa en aves, en primates y en roedores. Todos ellos también cambian su comportamiento dependiendo de si están solos o acompañados. Entonces yo encuentro una verdad muy simple en todo esto, pero también muy profunda, y es que somos distintos cuando somos observados. Y de ahí viene mi necesidad como de reencontrarme y de hallar mi propia voz, incluso si este podcast no lo escucha nadie o llega un montón de personas, qué sé yo. Creo que viene de esa necesidad de encontrarme, de volver a ser onda, impredecible, expansiva y libre. Bueno, llevaba 8 semanas en el silencio. Realmente 4 sin redes sociales, 8 desde la última vez que subí un podcast. Y digamos que el silencio se convirtió en un compañero un poco raro, ni bueno ni malo, simplemente honesto. Porque, pues sí, el no tener redes sociales hace que deje de publicar, de mostrar. Y como les venía diciendo, era como, bueno, si nadie está viendo qué hago, quién soy en mi intimidad, ¿no? Y yo creo que es una pregunta con la que muchas personas se pueden sentir identificadas, independiente de si se consideran personas creativas o no, que aquí quiero hacer un gran paréntesis, para mí todas las personas son creadoras. Simplemente hay que creerse el cuento. Entonces, como les decía, en este silencio descubrí que yo misma me estaba aplaudiendo a través de los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces cuando subía algo y no tenía la acogida que yo esperaba que tuviese, me desilusionaba mucho. Incluso si yo sabía que lo que yo estaba mostrándole al mundo era algo importante, para mí al menos, ¿sabes? Y esa sensación es agotadora en cierto punto, porque he tenido otros momentos de mi vida en donde he podido ser un poco más banal, por así decirlo, o más, ay, sí, no sé, ¿sabes? Como que hay veces simplemente se trata de golpes de suerte, hay veces se trata del algoritmo y de cómo funciona en su momento. Hay veces simplemente tu publicación no llegó a las personas indicadas y ya está. Entonces,
Este tipo de pausas a mí personalmente me parecen maravillosas y es algo que le recomiendo a todo el mundo. Si escuchas esto, date una pausa de redes, ¿sabes? Como empieza a escuchar tu propio pulso y cuestiónate como qué pasa con mi voz cuando dejo de hablar, qué pasa con mi arte cuando no lo muestro, qué pasa con mis amistades o mi círculo social cuando no me presento a los lugares durante un tiempo, qué pasa cuando nadie está esperando nada de mí. Y bueno, yo creo que en este silencio empiezan a surgir un montón de otras cosas, ¿no? Como que tu atención y tu energía se redirige. En la neurociencia esto tiene todo el sentido y es que cuando dejamos de exponernos y el sistema social se apaga, el cerebro activa algo llamado la red por defecto. Básicamente es una que se asocia a la imaginación, a la introspección, a los sueños lúcidos, por ejemplo, y a la creatividad profunda. Entonces, aislarnos, aunque sea por un ratito, no necesariamente nos está desconectando de la vida, pero sí nos está conectando con nuestro propio mundo interno. Y creo que eso es esencial para mostrarnos honestos ante el mundo y como recalibrar esas partecitas de uno, ¿saben? Que muchas veces se pierden como esos abismos, esas cositas que demuestran nuestra propia autenticidad, muchas veces se ven nubladas como por el ruido del mundo externo. Entonces, como les venía diciendo, hay una parte en la creación, puede ser lo que escribes en tu diario, puede ser ese momento en la mañana donde te tomas tu cafecito, donde miras el amanecer o el atardecer, o ese punto exacto cuando te vas a dormir a tu cama y haces como un recordatorio de todo lo que viviste en el día. Esa parte es oculta, intocable y es maravillosa. Todo eso que no publicamos, lo que borramos, lo que nos da pena mostrar, lo que es nuestra privacidad, lo que no sabemos si es bueno del todo, ese espacio donde nace nuestra obra, donde nuestra voz es auténtica, donde no tenemos miedo al rechazo, ese útero, esa cocina interna, ese primer latido. Siento que ese lugar puede ser mucho más honesto que cualquier escenario lleno. Es caótico, pero es un caos bendito. Pienso que crear sin testigos es incómodo, lo que estoy haciendo ahorita. Probablemente luego vea las estadísticas de esto y sea como, no lo vio ni tu mamá, pero mamá, si estás viendo esto, gracias, escuchando esto. Pero bueno, el punto es que quiero dejar de performar para la gente. Quiero que esto sea como un monólogo interno y que las personas que resuenen, resuenen. Y sí, no se trata de agradar, no se trata de editarme, no se trata de seguir interpretando un personaje, porque si lo pensamos, todos decidimos qué publicar, cuándo hacerlo, con qué palabras, qué es esa imagen que queremos mostrar ante el mundo, que no necesariamente está 100% alineada con quién somos en realidad. Entonces, creo que ser, simplemente ser, hay veces puede llegar a ser muy difícil porque es una búsqueda constante que no tiene una respuesta. Y surgen muchas preguntas, ¿no? Como, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si cuando vuelva ya no intereso? ¿Y si me falta talento o disciplina? ¿O si no soy lo suficientemente constante? Como que si me aparto, dejo de existir. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa si este silencio de repente es demasiado largo? Surgen muchas preguntas, ¿no? Puede surgir de pronto si cambias de trabajo, muchas dudas, inquietudes, pero yo creo que en la incomodidad hay como una tierra fértil para cultivar lo que a uno se le ocurre. Y, y es maravilloso. Volver a empezar está muy bien. Mm, Pienso que la creatividad tiene mucho valor cuando uno es honesto consigo mismo. Es cuando uno empieza a crear para sí mismo y no para llenar o ser parte del ruido y orquestar. Esa palabra no existe. Orquestear, ser parte de una orquesta. Bueno, se entiende, como que cuando tú decides simplemente voy a ser yo
esto es lo que me mueve el corazón, este es mi llamado, eso es lo que me atraviesa en este punto de mi vida y lo voy a hacer, independiente de si resuenan o no. Y te aseguro que siempre va a haber al menos una persona que resuene con lo que estás diciendo, porque la autenticidad percibe y reconoce la autenticidad. Así que, bueno, no sé, tal vez es momento de dejar de mirar afuera y empezar a cuestionarse cosas, ¿no? Como qué es lo que yo quiero ser, quién soy, qué es lo que quiero proyectar desde mi cuerpo, desde mi historia e incluso desde mi silencio. Así que sí, básicamente eso es una invitación a ti que me escuchas, a que te tomes unas semanas o incluso meses o días, bueno, lo que te nazca, pero que sea trascendental en tu vida, que tú digas, bueno, esto puede llegar a ser un reto para mí, de no redes, de que las personas que tengan tu número te puedan contactar y ya está. Creo que uno se vuelve más selectivo con su presencia a los lugares que visita, con quien comparte su tiempo y su energía, cosa que uno debería hacer siempre, obviamente, pero creo que cuando uno apaga el ruido exterior, como que el interior alumbra de una manera diferente y uno puede llegar recargado, con una potencia y con una intención diferente. Entonces, bueno, todo esto empezó como un gesto, como un juego, y me ha gustado mucho, honestamente. Es divertido ir a un concierto o a cualquier cosa y no pensar como en la fotico o en el video. Me impresiona mucho, 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 mucho ver cómo las personas graban el concierto, pero no lo disfrutan. Pero me ha fascinado ver cómo a las personas en una discoteca bailando auténticamente sin preocuparse por nada más que el momento, el momento. Así que esto va para ti, independiente de si eres o no artista, eh, para invitarte a que crees, pero no desde la presión del consumo, sino sin prisa, sin forma, sin pretensión. Claro, porque sí, porque hay algo tuyo que necesita salir. Y para esto quiero recomendar un podcast que me gusta mucho y que yo creo que fue inspiración en parte como para hablar, ¿no? Y se llama Make Art, No Content. Y habla justamente de esto, ¿no? Como del regreso al origen, de hacer arte para la vida y no para el algoritmo. Entonces, allá encuentran buenos tips prácticos, ¿no? Como desde crear algo que no vas a publicar, desde hacer cosas que no tengan necesariamente una utilidad inmediata, de tener un cuaderno o algo que es solo tuyo y que nunca va a tocar el internet, de preguntarse, ¿no? Como qué haría si de repente nadie me escucha, que igual me movería el corazón hacer. Y darle espacio como al aburrimiento. Hay veces nos aterra el aburrimiento y buscamos distracciones en ver un video de YouTube, en escribir un mensaje de WhatsApp, en ver las historias de alguien más, en scrollear infinitamente. Pero la verdad es que el aburrimiento es combustible creativo real, o sea, es ahí donde surgen las grandes ideas. Creo que era Einstein el que decía como que no entendía por qué duchándose era donde aparecían sus más grandes teorías, inventos. Y es que sí, en el aburrimiento se da el espacio como para que la mente se expanda y ocurra mucha magia a partir de eso. Así que te invito a que protejas tu misterio, te invito a que dejes de producir y vuelvas a estar presente. Así que nada, una vez más los quiero invitar a que hagan dibujos en el borde de un cuaderno. Si estás en una oficina, haz un mamarracho. Esto nadie lo va a ver ni tienen por qué hacerlo. Si de pronto viste algo en la calle que te gustó, fotografíalo, independiente de si lo vas a subir o no. Ojalá ni lo subas. Si te acuerdas de tus sueños, anótalos. Hay mucho simbolismo en esto. No me cansaré como de hablar de los sueños porque me parece fascinante, como esas ideas que de pronto te dio miedo compartir, anótalas antes de que se te olviden. O aquella frase inspiradora de epifanía que te llegó a las 3 de la mañana, o ese mensaje no enviado, como existe mucha magia creadora aquí y te quiero invitar a que la reconozcas como tal. No sé, pensemos como
en aquellos artistas que antes trabajaban durante meses o incluso años en una obra y no mostraban nada al público, en todos aquellos científicos que tuvieron que fallar 50 veces antes de acertar una, entre, no sé, los pintores que hacían 10.000 bocetos. Digamos que no me identifico mucho con eso, mi método es mucho más espontáneo, pero creo que existe magia en aquellos músicos que componían páginas enteras que desafortunadamente nunca salieron a la luz, pero que si algún día llegasen a salir, vendrían como mucho más maduras porque hubo una incubación en ellas. Así que bueno, para no hacer más largo esto, porque creo que se entendió la idea, te quiero invitar a que cierres los ojos, respires profundo, dejes caer tus hombros y que pienses en la última vez que creaste algo que nadie vio. Cuando lo tengas enfrente, míralo, acércate, tócalo en tu imaginación, dale un sonido, cómo suena, de qué color es, en qué parte de tu cuerpo aún vive. Y pregúntale, oye, ¿qué querías decirme? ¿Qué querías decirme al crearte que no pude mostrar al mundo? Y la respuesta que te llegue es tu mensaje para hoy. Guárdalo, protégelo, respira con él y espero que la frase o esa respuesta te acompañe a lo largo del día. Si estás escuchando esto y llegaste hasta aquí, quiero hacerte una invitación muy simple. Te invito a que crees algo que nadie va a ver. Puede ser un sonido, un gesto, un poema, una palabra. Si te nace compartirlo, hermoso, pero si no, también es suficiente. El acto de crear cuando nadie te aplaude es una forma de volver a casa. Así que nada, te abrazo. Si alguien escucha esto, te abrazo mucho. Y si vuelves a escuchar esto, Paula, te abrazo también por ser valiente y hacerlo así no se vaya a difundir en ninguna parte. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Gracias por permitirte crear desde la vulnerabilidad. Y nos escuchamos en un próximo capítulo. Chao, chao.